Cuando asumí como directora de la carrera de sistemas acá en la universidad, encontré solo 2 chicas estudiando en los 5 años de la carrera. Así que comencé a involucrarme en las actividades de promoción. Y en cada oportunidad veo a las chicas pasar lo más lejos posible del estado de ingeniería. Lejos, huyen. Entonces, cuando puedo conversar con alguna de las chicas, les pregunto si han considerado hacer alguna carrera relacionada con la tecnología. Y la respuesta más frecuente suele ser o que no sirven para eso o que piensan que no les gusta. Y yo la verdad es que creo que la mayoría ni sabe qué es lo que hacemos. El asunto es que en una conversación de unos pocos minutos es difícil cambiar la percepción que tienen de sí mismas y de la carrera. En Argentina y en otros países existe una brecha de género en las disciplinas denominadas CETIM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y esta brecha se ve tanto en las universidades como en el ámbito laboral. Y es que muchas veces hemos escuchado que las mujeres somos demasiado sensibles o demasiado cálidas para este tipo de profesiones. Evidentemente que no todas las mujeres encajan en ese estereotipo, ¿no? Pero, ¿sería malo llevar la sensibilidad a la ciencia o a la ingeniería? ¿Sería algo negativo tener una visión más humanizada de los avances de la tecnología? Y de paso, estas habilidades blandas son cada vez más demandadas en este tipo de disciplinas. Hay estudios que indican que la diversidad de género en la gestión de las organizaciones produce un impacto positivo y que se obtienen mejores resultados financieros. Es decir, las empresas que tienen más diversidad de género suelen tener mejor rendimiento y ser más innovadoras y más creativas. Es que las mujeres somos distintas, tenemos una forma distinta de pensar y eso precisamente nos hace valiosas para las organizaciones. Pero, sin embargo, somos pocas las que decidimos estudiar carreras relacionadas con la tecnología o con la ingeniería o con la ciencia. Es posible que la leyenda urbana de que todos los que estudian tecnología o los que se dedican a la informática son raros o nerd disuada un poco a las chicas de estudiar tecnología. Pero la verdad es que si una chica, a pesar de eso, decide estudiar una carrera relacionada, se encuentre con ambientes masculinizados y se encuentre con situaciones donde tenga que soportar chistes machistas o comentarios fuera de lugar. Y estos comportamientos se ven también en el ámbito laboral con la segregación horizontal, que aísla a la mujer o al grupo de mujeres, y la segregación vertical, que produce lo que conocemos como el techo de cristal y que nos impide ocupar puestos de liderazgo y puestos gerenciales. Hace unos cuantos años, una persona que prestaba un servicio en el departamento donde yo trabajaba me preguntó, ¿cómo hacés para trabajar vos solita con todos estos hombres? Yo estaba recién arrancando y la verdad es que en ese momento no entendí bien por qué me planteaba eso. Estamos hablando de mis compañeros de trabajo. No es que yo estaba compartiendo el escritorio con un grupo de acosadores. Pero con el tiempo entendí de que ciertos ambientes pueden ser intimidantes para las mujeres por estar en minoría y solo por estar en minoría. Otro de los factores que influyen en la inserción de las mujeres en este ambiente laboral tan competitivo es la falta de conciliación entre la vida personal y familiar y la vida laboral. En la mente de mucha gente está instalada la idea de que si somos madres tenemos que estar dispuestas a pagar un alto costo profesional. Y por el contrario, si vos querés destacar profesionalmente, tenés que renunciar a la maternidad. Pero esta falta de conciliación entre la vida familiar o personal y la vida laboral también afecta a los hombres. Por un lado porque tienen vida propia, pero por otro lado porque si son padres, la presencia en la vida de sus hijos es igualmente importante que la nuestra. Entonces pienso que esta lucha no debería recaer solamente sobre las mujeres. Hay muchas organizaciones y universidades que entienden esto y tratan de hacer un ambiente más amigable para las mujeres. Entonces crean, por ejemplo, un día de concientización, crean grupos de apoyo, o incluso dan posibilidades de conciliación con la vida personal. Mis alumnos me sugirieron, ¿por qué no hacemos un grupo de WhatsApp para las chicas para poder apoyar a las chicas de la carrera? Pero la verdad es que a mí esta idea no me termina de cerrar, porque yo no quiero segregarlas, yo quiero que ellas se sientan incluidas. Entonces, todos estos paliativos nunca van a ser suficientes. Me parece de que los ambientes no son poco amigables porque todos los hombres sean machistas, sino que a veces el hecho de que haya pocas mujeres en ciertos círculos hace que se vayan creando o generando esos ecosistemas así misóginos. Pero no siempre pasa. Yo he tenido oportunidad de trabajar con un montón de colegas y grupos de colegas donde el ambiente laboral había sido saludable.
Así que entonces, si nosotros pensamos que para las organizaciones y para la economía es bueno que se involucren más mujeres, ¿cómo hacemos para lograrlo? Porque intentar de que las aulas o que los ambientes laborales sean amigables para las mujeres es un buen paso, pero me parece que tenemos que mirar mucho tiempo atrás, o sea, cuando las chicas todavía no decidieron que van a estudiar en la universidad. Entonces, hay estudios que indican que existe la misma proporción de nenas que de nenes diagnosticados como altas capacidades, es decir, superdotados, lo que antes conocíamos como superdotados. Incluso en algunos países es más alta la proporción de nenas que de nenes. Así que la subrepresentación de las mujeres en estas disciplinas no se debe a una capacidad intelectual inferior, ¿sí? He dedicado tiempo a pensar en esto y se me ocurrió que quizás este problema tenga cierta analogía con el cultivo del bonsái. Si nosotros queremos hacer un bonsái, lo que tenemos que hacer es tomar una plantita del árbol que queremos convertir en bonsái y empezar a podar sus ramas. Y tenemos que hacerlo consistentemente a medida que la plantita va creciendo. Y de la misma forma, una forma similar, cada vez que nosotros decimos, sos varonera, ese juego es para varones, no es para chicas, cada vez que una nena recibe en su cumpleaños una muñeca y su hermano recibe un robot o un telescopio, cada vez que invadimos los sentidos de las nenas con el concepto de mujer frágil, siempre secundando las actividades masculinas, la mujer detrás del gran hombre, o quizás cada vez que las relegamos exclusivamente a los roles de madre, de esposa, de cuidadora del hogar, estamos podando sus ramas. Y seguimos podando cuando van al secundario. Entonces le decimos, ¿por qué no haces una carrera más relacionada con las ciencias humanas o sociales? ¿Por qué no elegís una profesión que te permita trabajar en otro lado cuando a tu esposo lo trasladen? Aunque no tengas ni novio ni hayas decidido si vas a tener hijos. ¿O no? Entonces, desde chicas se nos va marcando un camino, condicionando las decisiones que tomaremos en el futuro, únicamente basados en nuestra condición de mujer, sin tener en cuenta las habilidades o los intereses personales. Aunque la admisión a una carrera en la universidad no discrimine por género, la poda ya se hizo antes. Hace un tiempo recibí en mi oficina a una mamá que me contó la preocupación que tenía cuando su hija era chica, porque cada vez que recibía una muñeca, en lugar de acunarla, la desarmaba, porque quería ver cómo hacía para hablar o lo que sea. Desarmaba todo. Entonces me confesó que le daba mucho alivio verme a mí, como profesional de la disciplina, casada, con hijos chiquititos. Y yo pensaba, la preocupación de tener hijas que no encajen es real, nuestra cultura nos lleva a eso. Desde la escuela y desde la familia se puede luchar por combatir estos estereotipos, se pueden desarrollar actividades donde las chicas puedan experimentar y perder el miedo a cometer esos errores por sentirse menos aptas. También se puede invitar profesionales de la disciplina para que puedan contar sus experiencias, mujeres que estén en esta línea y que permitan a las chicas poder verse en ese rol. Los resultados de una investigación que se realizó en Estados Unidos indicaban que los varones y las nenas de 6 años ya sostenían el estereotipo de que los varones eran mejor en robótica y en programación. Sin embargo, cuando las nenas habían tenido experiencia previa en programación, demostraban un alto interés tecnológico y autoeficacia para la tarea. Así que esa es otra buena actividad como para hacer en la escuela. Vamos a enseñar programación. Y para controlar el crecimiento del bonsái, también necesitamos recortar las raíces que están debajo de la tierra. Y de una manera similar, el micromachismo también va recortando la confianza propia de las mujeres desde que son pequeñas. Entonces, cada vez que escuchan que los varones son mejor con los números, que las mujeres somos complicadas para trabajar, que hablamos demasiado, que somos chismosas, que no sabemos liderar, que nos embarazamos y entramos en licencia, cada vez que escuchamos esto, también se están recortando nuestras raíces. Creo que si fuéramos un poco más conscientes del efecto que tienen nuestras palabras en los demás, si tuviéramos más cuidado con estas expresiones que decimos a veces, podríamos ayudar a las chicas a crecer con una autoestima más saludable. Y la maceta donde ponemos el bonsái también es importante. Y acá quiero hacer un paréntesis,
Porque cuando le contaba esta idea, esta analogía a mi esposo, me dijo que posiblemente iba a estar ofendiendo a los machistas y a los cultivadores de bonsái no machistas al mismo tiempo. Así que solo quiero aclarar que estoy hablando en contra de los que condicionan el crecimiento intelectual de las niñas y no tiene nada que ver con los bonsái. Pero bueno, entonces, volviendo a la maceta. La maceta es importante. El bonsái va a crecer tanto como se lo permita su maceta. Entonces, los invito a prestar más atención en los estantes de las jugueterías. Los estantes de las nenas, todo es rosado. Y los roles que puede asumir como pequeña mujer están muy centrados en la maternidad, en el cuidado de otros, en el cuidado de las tareas del hogar, y muchos enfocados en la estética o en el cuidado personal. Por supuesto que los varones también sufren estos estereotipos cada vez que se los reprime porque muestran sensibilidad o algún interés por una tarea doméstica. La verdad es que los estantes de los juguetes de los varones son distintos. Están mucho más orientados al movimiento, al ocio, a la resolución de problemas. Tienen en los juegos de varones siempre el concepto de jerarquía. Y sin embargo, bueno, incluso los videojuegos, ¿no?, que permiten desarrollar habilidades como pensamiento estratégico o toma de decisiones, están más asociados a los varones. Y en cambio los juegos de las nenas son más pacíficos, más tranquilos, orientados a las labores, a la estética y al cuidado. Y esto no es trivial. El juego infantil es el precursor de comportamientos superiores que tienen que ver con el trabajo, con la ciencia y con el arte. Afortunadamente, se ven cada vez más, ustedes habrán visto, campañas publicitarias y fabricantes que intentan achicar esta brecha. Así que tengámoslo en cuenta la próxima vez que vayamos a hacerle un regalo a un juguete, a una nena, porque a veces incluso una pequeña acción puede hacer un gran cambio en la vida de una persona. Sin duda que hay características personales que nos hacen más o menos afines para determinadas disciplinas, pero muchas de esas características no tienen que ver con el género, sino quizás con la forma en que hemos educado o formado a cada uno. Entonces, si nosotros tratamos a las nenas siempre como frágiles princesas, si nosotros les permitimos determinados berrinches, como si fueran eso, parte de su ADN, estamos podando sus raíces. Lo que estamos haciendo es generando mujeres adultas con esas características. Y lo mismo, si nosotros estimulamos intelectualmente de manera diferente a los varones que a las nenas, el resultado evidentemente que va a ser distinto. Volviendo al ejemplo de la muñeca y el robot, no porque la muñeca tenga algo de malo, sino porque está bueno que las nenas desarrollen otras habilidades también con el juego, como lo hacen los varones. Igual hoy hay chicas que eligen tecnología. Muchas han tenido un familiar que las ha incentivado, otras han tenido en su vida la presencia de algún docente, mentor, que la apoyó, otras simplemente se niegan a crecer en una maceta. Pero por cada una de ellas hay un montón que están desperdiciando su potencial o incluso ignorando su vocación. Por supuesto que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad personal de identificar y desarrollar los talentos con los que nació, las habilidades con las que nació. Pero como padres, como educadores, como sociedad en general, tenemos cierta responsabilidad por la cantidad de mujeres que quedan relegadas a trabajos muy por debajo de sus capacidades o que no las motivan y no las estimulan. Podemos estar cultivando bonsái día a día con nuestras palabras y con nuestras acciones. Entiendo que para muchos esto es un proceso automático, es algo inconsciente y que no sale. Para otros se adopta una postura como para desvincularse de ciertas luchas ideológicas con las que no quiere tener nada que ver. Pero no todas las luchas son iguales. Cada persona debería tener las mismas posibilidades de crecimiento y de desarrollo intelectual y profesional, y eso independientemente del género. Todo esto comienza en la primera infancia. Lo que les estuve contando hoy no son temas meramente conceptuales para mí, son cosas que yo vivo día a día y aunque les confieso que a veces no es fácil, estoy realmente muy feliz y satisfecha con la profesión que elegí, me siento útil y tanto así que quiero que mi hija también pueda tener un desarrollo intelectual no condicionado. Y los invito a ustedes a intentar lo mismo en su familia o con las niñas de su familia. Mira este.